vives en Bogotá, ¿cierto? Sí. Ok. Esa Bogotá está muy triste, ¿no? Yo como que veo las noticias de mi ciudad y se me bajan las ganas de volver. Pues Bogotá nunca ha sido alegre, pero en esta alcaldía de Galán hay muchas cosas que están funcionando mal y las obras del metro hacen que, por ejemplo, la Caracas sea mucho peor de lo que Invivible. normalmente ha sido. Y que yo creo que es como una reminiscencia de cuando estaban construyendo el Transmilenio, que también pues fue trágico para toda la ciudad. Sí, porque transformaron la Caracas de una avenida con una arboleda muy bonita al monstruo de cemento que es hoy en día. Sí. La Caracas tampoco es que fuera la gran cosa antes, no era una avenida para mostrar, pero una avenida decente. Y No. Transmilenio hizo que hubiese una degeneración urbana muy notable. Claro, cambió un caos por otro caos, la verdad. Así Sí, ya es. el Transmilenio yo creo que ya dio muestras absolutas de su incapacidad, de su ineficiencia, de que en realidad no era un sistema digno ni suficiente para esa ciudad, yo creo, de No como destacar. medio principal de transporte, como complemento, por supuesto que tiene su utilidad, pero como medio principal, como lo quería Peñalozano. Aunque ahora Peñalosa dice que no, que él nunca estuvo puesto al metro, que él siempre estuvo a favor de Transmilenio como medio complementario, y eso obviamente es mentira, nos cree tontos o le está hablando a gente muy joven. Entonces recordamos, todos los que vivimos las alcaldías de Peñalosa, recordamos que él decía que el Transmilenio reemplazaba al metro, Que hacía lo mismo que un que metro. hacía lo mismo pero más barato. Exacto. Exactamente. Y que el metro elevado era como andar en helicóptero. Exacto, y además él estaba Hijo, en contra del metro elevado. también, sí, que le dieron ideología. Yo creo que Colombia tiene que ser el único país donde los metros subterráneos son mamertos, son de izquierda. O son imposibles, O son imposibles. En Colombia no se técnicamente puede. imposibles. Bogotá, una ciudad en la que el metro es técnicamente imposible, el metro subterráneo. ¿Qué cosa? Sí, La yo me única acuerdo del que mundo. decían que estábamos en un espacio fangoso, Ujú, que Bogotá era un pantanal y que por eso era inviable hacer el metro subterráneo. Pero yo vivo en una ciudad que es una isla en medio de mm, un río, que es Montreal, mm, y tiene un metro subterráneo maravilloso que pasa por debajo del río, además. claro. No, todo, con Y ingeniería todo se puede. Es sí, decir, no estamos en el siglo XIX cuando hicieron el primer metro en Londres. Con la tecnología contemporánea todo se puede ahora, que puede ser más costoso, quién sabe, de pronto, yo no sé del tema, pero que ujú, se puede hacer. Por Dios, si hacen metros en ciudades con restos arqueológicos invaluables como Roma de acuerdo, de y acuerdo. tienen que tener todo el cuidado, ahí sí de no destruir nada, ¿cómo no lo van a Ujú. hacer en Bogotá? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, después volvemos al metro. Primero tengo que hacer una introducción, una presentación para los que no somos unos afiebrados de Twitter y no sabemos quién es Platón. Platón, tenemos aquí a don Tomás Molina, politólogo, filósofo, guitarrista clásico. Está, mejor dicho, tus papás hicieron muy bien la tarea, te educaron muy bien. Felicitaciones a tus papás. Pues hay algo que hago muy mal y es hacer plata, Mario. No sé hacer plata. Pero entonces, ¿qué? ¿Sos profesor, columnista, conferencista, me imagino, escritor? A veces me invitan a dar conferencias, sí, ahora estoy escribiendo un libro. Yo hago varias cositas ahí para ver cómo me gano la vida, pues. Pues mi hermano, todas las mejores, pero pues yo la verdad estoy muy feliz de contar contigo y un halago ahí. Este podcast lo creé, digamos, cuando empecé a ver gente con la que valía la pena hablar. Vos fuiste uno de esos primeros. Yo dije, hey, Bueno, gracias, quiero Mario. hablar con gente como Tomás, quiero hablar con gente como Kevin, como Curcio, como Mario Urueña, también con profesores como Gutiérrez Anín, que digamos que era un profesor que solo se conocía en círculos muy pequeños y que me empezó a dar la impresión, y quizás este puede ser el primer tema de lo que hablamos, es una impresión apenas que hay como un renacimiento intelectual en Colombia. Y eso puede que sea también provocado por el gobierno del cambio, digamos, hay nuevos espacios para opinar, hay nuevas formas de opinar, y yo creo que tú, con un grupo que sigo como explorando y quiero buscar más, hacen parte como de un renacimiento intelectual en Colombia, que yo creo que necesariamente un renacimiento viene después de un oscurantismo. Entonces yo ahí creo que, no sé, tú quizás estás más en la academia, pero a mi juicio yo creo que Colombia viene de una crisis intelectual brutal.
brutal, desde las clases dirigentes, desde los Ujú. opinadores, casi llegando un poco hasta la academia, que ahí, digamos, no lo sé muy bien, pero yo sí creo que los últimos 20 años ha habido una crisis intelectual en Colombia bárbara. Mm, Parcialmente de acuerdo. Creo que en las universidades en Colombia siempre ha habido gente muy buena. Yo creo que nosotros tenemos un nivel académico muy respetable y eso lo notan los colombianos que van a estudiar al exterior y se encuentran con que van volando en las mejores universidades del mundo, ¿no? Ok. Que, todos llegan con la expectativa de, uy, no, me va a ir muy duro, yo solo vengo de un paisito, Colombia, me tendré que poner a estudiar y poner al día. Y resulta que cuando llegan descubren que están muy bien preparados. Entonces los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario, etcétera, 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 llegan al extranjero a hacer sus posgrados y se dan cuenta de que su nivel realmente es bastante bueno. Y eso significa entonces que tenemos y hemos tenido siempre buenos profesores. Ujú, La cuestión aquí es que esos profesores, por lo general, al menos en los últimos 20 años, como lo pones tú, han estado un poco recluidos en la academia y no han participado lo suficiente, o no al menos con suficiente ahínco, en el ámbito de la opinión. ujú, Y por lo tanto no están participando todo lo que podrían en lo que podríamos llamar la esfera pública, ¿no? Cuando nos reunimos a discutir los asuntos del día, los profesores aparecen relativamente poco. Y si lo hacen con un lenguaje o lo hicieron tradicionalmente con un lenguaje que no es lo suficientemente accesible, con poco humor, excesivamente académico, lo ujú. que implica que la gente común y corriente no los va a entender y por lo tanto le están hablando al mismo público académico al que le hablan en sus clases. De acuerdo. Creo que lo que aportamos ahí, Kevin y yo, por ejemplo, o Mario, etcétera, no es que tengamos nuevas ideas o que seamos más, no, somos académicos comunes y corrientes, pero la cuestión es que nosotros le hablamos a la gente con un lenguaje más sencillo y más comprensible. Y creo que eso implica entonces que tenemos un mayor impacto en la esfera pública, no el mismo impacto de los grandes periodistas, pero sí tal vez un mayor impacto del que los académicos normalmente han tenido en los últimos 20 años, por lo menos desde que Uribe llegó al poder. Mm, Insisto en que esto es una opinión muy matizada. También hay académicos que han participado en la esfera pública de manera notoria y también durante el periodo Uribe. Carlos Gaviria, uno de ellos, gran académico, gran jurista, y hablaba en términos que pues no quiero decir todo el mundo podía comprender, porque no es todo el mundo, pero sí un público relativamente amplio. Y no es el único. Pero tal vez entonces nosotros somos como una nueva generación que está haciendo como esa tarea de acercar la academia al público en general y participar en las discusiones políticas, entonces desde esa perspectiva que combina academia con esfera pública. claro, pero lo que yo veo, por ejemplo, en tu uso de las redes sociales del lenguaje es que es una forma más frontal, es una crítica menos pulida, menos de buenas maneras, menos de estar políticamente correcto, que era Mm, digamos, ese era el ambiente o el marco de opinión en los últimos 20 años. Por mm, ejemplo, en los 2000, y qué pena si te provoco gastritis, pero ajá, Los Restrepos, los Cárdenas, esos eran los intelectuales. Esos sí, eran sí, los que manejaban, digamos, los marcos generales de la conversación. mm, Y lo que tú dices, la academia seguía metida en la academia. Hoy sí, ese renacimiento yo lo veo más, no porque no existiera, yo lo veía en las universidades que habíamos gente que disentía, había gente que opinaba diferente, pero que guardaba mucho silencio porque daba miedo. Era más sí, cuestión espiral de silencio, era más cuestión de un miedo contagioso, de un miedo que sabíamos, de una precaución que todos sabíamos que debíamos ejercer y mm, que ahora finalmente podemos salirnos de ese molde. Ese es el renacimiento que yo voy, es de esas mm, nuevas voces que, como tú o como los que ya mencioné, como el mismo Alejandro Chala, que por fin podemos sentir que podemos hablarle de tú a esos Echeverris que antes nos miraban con una condescendencia inmunda, de que ujú. nosotros no entendíamos el planeta, Todavía pero nos miran. ahora, y todavía nos miran así. No, pero creo que tú tienes un punto clave ahí, y es que durante la época de Uribe, hacer oposición y hacer oposición intelectual además era arriesgar la vida. Mm, Y hubo un profesor que pagó efectivamente con su vida haciendo oposición, el profesor Correa de Correa Andrés, de que fue Andrés, asesinado G. por el DAS en
en conjunto con los paramilitares, Mm, y eso implicaba entonces que había un alto grado de autocensura. Esa ujú, autocensura yo creo que ya no existe. La derecha ahora tiene la narrativa de que el gobierno de Petro es prácticamente una dictadura, cuando es el único gobierno en mucho tiempo que no ha perseguido a la oposición, ni con policía secreta, ni con grabaciones, con extorsión, ni con directos en Twitter como hacía Uribe amenazando a periodistas, etcétera. Ahora, mm, el presidente a veces tiene un lenguaje que no me parece apropiado con el periodismo del país. Creo que hay otras maneras de hacer las críticas que él hace, pero no veo que haya la persecución que había antes. Y eso significa que, como tú bien lo pones, somos más libres de opinar y de decirles a los poderosos, sea del gobierno, sea de la oposición, lo que nosotros pensamos. sí. Pero algo que también ha sido muy curioso es ver cómo te empujan a ti desde esa otra orilla. Digamos que hace 2 o 3 años que yo te descubrí en Twitter, eres una persona que trataba de ubicarse en un, lo siento, no te ofendas, en un centro moderado, No, digamos, no. o en una posición de análisis desapasionado, digamos, de no defender a nadie, de no tomar partido. ¿Mejor? No, yo siempre tomo partido, pero tal vez no partido político, ¿sí? Exacto, digamos, exacto, de no ejercer, digamos, una militancia de defensa del petrismo o algo así, pero Sí, sí. empezaron a decirte bodeguero, empezaron prácticamente a ponerte el mote de cualquier tuitero Mm. y a mí me pareció muy curioso como, marica, pues te tocó asumir el rol y, y ver que ellos te declararon enemigo, digamos, de cierta forma, y en ciertas formas a ti te ha tocado ya prácticamente decir, bueno, pues si me empujaron hasta esta orilla, pues juguemos en esta orilla. Es mi impresión, no sé. No, yo no estoy de acuerdo con tu impresión. No, yo creo que sigo opinando exactamente igual que hace 3, 4, 5 años. Lo que ha cambiado es el contexto. Mejor dicho, creo que Ok. se me puede leer de manera diferente justo porque el contexto ha cambiado. Pero yo vengo defendiendo las mismas ideas y de la misma manera que cuando empezó mi cuenta, siempre citando fuentes, o bueno, cuando es importante citar fuentes, recomendando libros, argumentando, así me toca hacer un hilo de 500 tweets, yo me lo jalo solamente para que quede mi punto claro, Ujú. respondiendo a las personas que de manera respetuosa están en desacuerdo. En fin, creo que eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el contexto en el que Exacto. cualquier persona que defienda ideas de izquierda en un gobierno de izquierda necesariamente entonces va a ser visto como un bodeguero. Exacto, exacto, que a eso Creo que es voy, la cuestión. es más del contexto, no es porque tu opinión sigue siendo supremamente estructurada, respetable, pero por ejemplo, ya hay que hablar del uribismo como ellos, como una unidad que actúa prácticamente de una forma uniforme, predecible, llena de ataques, llena de mentiras, y digamos que ahí es donde yo he visto un poquito tu ajuste. Estás un poco, o digamos, ya confrontas más a esa orilla que nos ataca a nosotros como a diario. Y por ejemplo, a mí, por ejemplo, ver el antagonismo, pues, como refutaste a Echeverry, me pareció como una señal de otros tiempos, como, vea, hay alguien que por fin le está diciendo a Echeverry que es un idiota, aunque ya muchos se lo habían dicho. Pero tal vez no de Pero, manera argumentada. Entonces el tipo simplemente podía decir, ah, estos son unos bodegueros y ya. exacto. Pero mira que no, yo he tenido peleas con la tecnocracia tuitera, pues de derecha, desde el inicio de mi cuenta y el patrón siempre ha sido lo mismo. Yo les argumento, ellos me insultan, yo les argumento, ellos me insultan. Ajá, Y como te digo, lo que cambia ahora es que como hay un gobierno de izquierda, entonces me pueden decir bodeguero. Antes no me ajá, pueden decir bodeguero porque estaba Duque gobernando. sí, Pero claro. básicamente es el mismo patrón. Ok, Sí. ok. Bueno, es que yo te descubrí, creo que en este gobierno, no antes. Sí, Entonces, no, no, entonces, pero no, y yo tuve peleas eh, con todo ese grupito que adora a Echeverry, que lo considera un dios de la economía, em, en las que prácticamente todos me insultaron, mejor dicho, ujú, en Gavilla, unidos, todos contra Platón, pues. sí, Y yo creo que eso fue un episodio muy vergonzoso para ellos. Bueno, no sé si son conscientes de la vergüenza que deberían sentir, la verdad.
que ellos siempre presentándose como estos señores muy serios, muy impolutos, muy técnicos, muy adultos, resulta que en las redes sociales se comportan como unos gavilleros, y como niños chiquitos, además, todos ofendiditos con cualquier disenso que haya de sus ideas, insulto a la primera, cero Ujú, argumentación, y además demostraron una ignorancia terrible en una cantidad de áreas como la economía política, la historia de la economía, la sociología, la ujú. antropología. O sea, ellos que se creen lo saberlo todo, en esas discusiones demuestran que prácticamente son unos ignorantes o mejor dicho, sufren de ignorancia supina, porque eso es algo que ellos deberían saber, si se las tiran de Ujú, tanto, por lo menos. ujú. Y resulta que no, resulta que conmigo se enteraron de que existían unos autores que ellos deberían conocer y no conocían y por eso hacían el oso. Yo creo que Está en todavía no los han leído, decadencia. claro, que considerarán que eso es petrismo. Sí, es que, o Leer a sea, Brodel es petrismo y a David Graeber y todo eso debe ser petrismo, ¿no? ay, No, Graeber. poco técnico. Todo el mundo debería leer a Graeber. ¿Está entonces en decadencia la tecnocracia? ¿Será que vamos a ver el final de esa tecnocracia pronto? Bueno, creo que la tecnocracia, de hecho, es muy importante para sacar las cosas adelante. Un país como el No, pero digo nuestro. de esa Sí, sí, clase pero espérate, tecnocrática. hago la aclaración. Ok. Un país como el nuestro, en nuestro grado de desarrollo, mejor dicho, necesita muchos proyectos de infraestructura. Hay países como Estados Unidos, por supuesto, que también necesitan de muchos proyectos de infraestructura, pero no de manera tan urgente como nosotros, porque ellos tienen como un histórico de infraestructura sobre el cual pueden todavía mantenerse, aunque no por mucho tiempo. Pero básicamente uno de los métodos más fáciles para aumentar el Producto Interno Bruto y la productividad y todo ese tipo de cosas que son necesarias es hacer infraestructura, ¿no? Ujú, Trenes, carreteras, hidroeléctricas, y por eso prácticamente todo el mundo empieza desarrollándose haciendo esos proyectos de infraestructura. Como por ejemplo, Estados Unidos los hizo desde mediados del siglo XIX hasta más o menos los años 70, ¿no? Grandísimos ujú, proyectos de infraestructura. Y la tecnocracia es importante para eso, y no me refiero solamente a la tecnocracia de los economistas, sino también a la tecnocracia de los abogados. Necesitamos gente que sepa cómo opera el Estado, cómo se sacan los contratos, cómo es todo el aparato legal que se requiere para que los proyectos puedan salir rápido y bien, ¿no? Entonces necesitamos unas ujú, manos expertas ahí. Y obviamente necesitamos manos expertas en economía para decidir dónde son más urgentes los proyectos, qué características deben tener, en fin. La cuestión es que hay unos señores que se han autodenominado o que la opinión pública ha denominado tecnócratas, pero realmente no son más de 15 a 20 personas que tienen, digamos, una visibilidad por sus columnas de opinión, por sus altos cargos como ministros en gobiernos pasados, y que se creen los únicos con el conocimiento técnico, científico e intelectual, no la capacidad intelectual, mejor dicho, para desarrollar el país. Y que todos ujú, los que estén por fuera de ese círculo son, palabras más, palabras menos, unos pobres pendejos. Y ujú, eso simplemente no es así. No solo porque en Twitter pelen el cobre, sino porque realmente hay gente muy capacitada que simplemente no ha tenido la oportunidad de gobernar y por lo tanto, pues obviamente no va a tener la misma experiencia de ellos. Pero esa ujú, gente que no ha tenido la oportunidad de gobernar tras algunos años de gobierno, obviamente va a ir cogiendo cancha y va a terminar teniendo un nivel de conocimiento o experiencia profesional, mejor dicho, en los asuntos de gobierno, igual que estos antiguos ministros, pero con una diferencia y es que la ideología sí pesa y la manera en la que o los propósitos que uno tiene como tecnócrata varían según la ideología de la misma tecnocracia. O sea, los tecnócratas en principio deberían ser simplemente quienes ejecutan lo que se decide desde el gobierno. La verdad es que los tecnócratas también tienen agencia y ellos van a decir cosas, sea el contexto en el que se encuentren, que dependen de la ideología en la que creen. Entonces no es lo mismo una tecnocracia de izquierda que una tecnocracia de derecha, aunque en Ah, bueno, principio pues deberían simplemente obedecer órdenes y hacer las cosas de la manera más eficiente posible. Eso en la práctica no sucede así, ¿no? de Entonces acuerdo. Y es es que además, importante que tengamos una tecnocracia de izquierda también. claro, que esa es, digamos, la que están haciendo y la que esperemos que se desarrolle cada vez más rápido Exacto. y la dejan. Pero pues es que en Colombia yo creo que también hay una, digamos, una acepción de tecnocracia, que es esa clase sometida a sus jefes que saben simular muy bien que son
tecnócratas o que son muy Mm, doctos en su mm. área, sea en el derecho, sea en la economía, y ahí voy a un Echeverry o un Restrepo o un de la calle, por ejemplo, Sí, que son Cárdenas, en personas fin. que están más ahí, digamos, de una forma de lavado retórico para hacer para hacer un postureo de que saben de lo que hablan, pero en realidad yo creo que están representando simplemente los intereses de esa clase que les paga su sueldo. Ese es, en muchos casos, los tecnócratas en Colombia, es decir, esa gente que hizo carrera como funcionario público puesto en diferentes sectores, pero simplemente porque al final hacían bien su trabajo, que era proteger los intereses de su jefe. Y yo creo que el mejor es de la calle. Para Uribe, para Samper, para Santos, para todos hizo algo, pero hoy está dejando de mostrar que lo que siempre hizo fue defender el status quo. Y hoy está clarísimo, lo que dijo la semana pasada, que el profe Sanín tuvo que salir a refutárselo, me Mm. parece que eso no es de un tecnócrata, eso es de una persona de un psicofante, de una persona que está tratando de mantener el marco mental a favor de lo que le interesa. Así lo leo yo en Pues algunos casos. sí, parcialmente de acuerdo, pero creo que ahí tenemos que ser más ambivalentes, mejor dicho. Estos señores efectivamente están representando unos intereses, sin duda alguna, aunque ellos digan que no, y es inevitable que lo hagan además. Por eso es importante también que surja una tecnocracia de izquierda que Ujú, represente otros intereses y otras visiones de mundo. ujú, Pero al mismo tiempo, yo sí creo que estos señores, efectivamente, por su experiencia, alguna clase de conocimiento y sus títulos, alguna clase de conocimiento técnico sí tienen. Es decir, no es simplemente que sean unos monigotes ahí. ujú, Para representar los intereses de su clase tienen que saber hacer cosas y tienen que claro. tener experiencia. De hecho, eso me lleva a mi siguiente punto y es cómo se ha formado la experiencia laboral de esos tecnócratas. Y si tú te ves, te pillas las hojas de vida de ellos, muchos salieron del pregrado a ser viceministros. Y luego a los poquitos años, 2, 3 años, ministros. Impresionante, ¿no? Ujú. Qué Sí, país de oportunidades laborales en el que sí, una persona sale del pregrado a ser viceministro y luego ministro, ¿no? El país de la igualdad. ajá, No, pues justamente es el país de la desigualdad. Porque y de como los tienen apellidos. apellidos importantes o conexiones, por ejemplo, Echeverry no viene de una familia oligárquica hasta donde yo lo sé, por lo menos Ujú, eso es lo que él dice, pero sí tiene los contactos y representa además unos intereses que hace que lo nombren o lo hayan nombrado en puestos muy importantes. Pero tú ves la hoja de vida de Cárdenas, de Guillermo Vélez, en fin, esos tipos salieron casi que del jardín de infantes a gobernar el país. Es impresionante, sin sí, experiencia laboral, sin nada. Y obviamente después de 10 años, después de 15 años, ellos pueden decir, es que claro, nosotros sabemos, pero porque a ellos les dieron la oportunidad de aprender cómo se hacían las cosas y además de equivocarse 1000 veces sin que los juzgaran porque los medios muchas veces están de parte de ellos porque ellos no solamente son amigos, hablando de los grandes medios, sino que también representan intereses similares, ¿no? Entonces las críticas se las hacían pasito. Entonces tú ves a Cárdenas, ujú. me parece que él empezó con Gaviria, si mal no estoy, a No, pesar de que él es del Partido Conservador. O ajá, tal vez con Pastrana, no me acuerdo, pero, o antes, o Sergio Jaramillo, mira, Sergio Jaramillo estudió filosofía como yo, y sí, estudió en universidades importantes, todo lo que tú quieras, pero el tipo llegó y apenas regresó al país ya tuvo un puesto importante, no viceministro, pero sí tuvo un puesto importante, y me parece que en la Cancillería, luego lo nombraron en el Ministerio de Defensa, y a los pocos años ya estaba diseñando la política de seguridad democrática de Uribe. Era un experto en seguridad, no, pero era Sergio ujú, Jaramillo Caro, ¿no? Es decir, tiene dos apellidos de la oligarquía bogotana y por lo tanto entonces obviamente tenía toda la rosca para que lo nombraran en esos cargos y él ahora puede decir, no, pues yo tengo una cantidad de experiencia en esto y aquello. ujú. Bueno, claro, si uno salta de la universidad a lo público de una manera tan fácil, que uno ni siquiera necesita hoja de vida, pues experiencia laboral, pues cualquiera acumula experiencia, ¿no? Pero mira que por Pero si la ahí, izquierda hace con eso, ese, pecado. claro, pero y además que mira que por esa línea argumentativa podemos seguir desacreditando a esa tecnocracia colombiana que en realidad se ha reproducido en bases a herencias, Mm, a roscas, mm, amiguismos y no necesariamente a los diplomas que dicen ellos, que las grandes universidades colombianas o las grandes universidades extranjeras, que en algunos casos sí ha sucedido y no voy a decir que nunca ha sucedido, pero el mayor motor de reproducción de esa tecnocracia es el clientelismo, el amiguismo, la lambonería pura.
Entonces yo entiendo que hay que matizar, que no podemos meter a todos en la misma canasta, pero yo sí veo desde todos los ángulos una clara crisis de esa tecnocracia y un claro caso, digamos, de esa hegemonía intelectual que tenían ese tipo de intelectuales que les está dando más espacio a personas como tú, yo creo. Y, por ejemplo, una persona como Juan David Correa no brillaba como brilla hoy, antes, digamos. Hoy Sí, brilla más, hoy hay mucha más gente buscando ese tipo de, de opiniones o de visiones y eso es lo que a mí me parece muy, 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 digamos, de destacar, como decía el profe Sanín, de los éxitos que estamos teniendo que quizás no estamos considerando o contemplando como debería ser y por eso yo hice este mm, podcast y yo dije, allá hay mucha gente interesante con cosas diferentes, por decir al menos, que no están hablando. Y seguimos escuchando a los mismos idiotas y reaccionando ante ellos y no creando nuestros propios espacios y nuestras propias conversaciones. Por eso, pues, personas como vos me parecen supremamente valiosas eh, en pues este mira, Mario, espacio. por ejemplo, ahora que hablas de los logros del gobierno, ¿cómo ha la tecnocracia derecha interpretado esos logros? Piensa, por ejemplo, en el desempleo. Ujú, Si tú ves las explicaciones que ellos dan en sus columnas de opinión, todas sus interpretaciones parten de la mala fe, mejor dicho. No parten de que el gobierno ha podido hacer algo bueno, sino que ha habido una serie de circunstancias extraordinarias que explican la baja en el desempleo. Entonces, digamos, esas circunstancias extraordinarias son o buena suerte o que el gobierno está haciendo trampa. Entonces, está ajá, haciendo trampa, por ejemplo, contratando empleados en el sector público. Entonces, eso baja el ujú, desempleo. Tiene buena suerte porque ha migrado un montón de gente y entonces hay menos presión entre los desempleados por buscar empleo. ujú, O que, bueno, en fin, empiezan a buscar cosas así por el estilo y no piensan, por ejemplo, en el aumento de la productividad del campo ujú, o en el aumento del turismo u otros factores económicos que pueden jugar en la disminución del desempleo. Todas las explicaciones son a partir de la mala fe. Y tú dices, bueno, pero ¿cuál es el análisis técnico aquí si estos simplemente son políticos de la oposición de toda la vida? Yo no estoy ujú, diciendo que la oposición no deba ser así, mejor dicho. Todos los países democráticos, la labor de la oposición es hacer quedar mal al gobierno porque quieren ganar las próximas elecciones, que eso es ujú. obvio. Entonces van a interpretar todo lo que hace el gobierno desde la peor perspectiva posible. Claro. Entonces, si el gobierno llega a la luna, van a decir, ah, pero ¿para qué llega a la luna si hay problemas aquí? Si el gobierno descubre la cura contra el cáncer, van a decir, ah, entonces ¿por qué no la cura contra el SIDA? Y así, digamos, Sí, reducción al absurdo. eso es inevitable, en fin, hay que ser muy ingenuo para pensar que eso no va a pasar. Claro que en unas partes pasa más que en otras, pero cuando tú quieres ganar las próximas elecciones, pues tienes que hablar mal del gobierno. Natural que eso Ujú, pasa. La cuestión es que si tú te presentas como un técnico objetivo que tiene todos los datos y que sabe interpretarlos, si lees al gobierno desde esa mala fe propia de cualquier oposición, creo que tú mismo estás quedando mal en tu rol, por lo menos frente al público que no se deja meter los dedos en la boca, frente al que sí se deja meter los dedos en la boca porque además quiere creer en esas interpretaciones amañadas, pues no hay problema, pero creo que sí se deslegitima frente a un cierto público crítico y creo que por eso, como tú dices, la gente busca otras lecturas y otras maneras de interpretar lo que está pasando. acuerdo. Y es que, por ejemplo, esta lectura del todo va mal, del país fracasó, Petro Ujú. destruyó el país, siendo que, pues, yo fui este año a Colombia y pues se sentía igual que hace 10 años, igual que hace 15 años. Es decir, sí, quizás el nivel de vida no ha mejorado tan dramáticamente, pero tampoco ha empeorado tan dramáticamente. Pues, para no hablar del paro nacional. Pero a mí se me hace que es una maniobra demasiado infantil, pero yo creo que tiene un objetivo y es que ellos tienen que hablar del fracaso estructural total de Petro, porque si se pusieran a hacer un juicio riguroso, campo por campo, punto por punto, aspecto por aspecto, se van a dar cuenta que en muchos aspectos este gobierno sí hizo cosas mejor que ellos en tres Ujú, años que ujú, ellos no hicieron en 70 años. Ahí está el ujú, tema del desempleo, ahí está el manejo de la ujú, inflación, ahí está el ujú. manejo de, pues, el dólar seguramente a ese sí se le puede No, sacar reforma muchas, agraria, nada más y nada la reforma menos. agraria, exacto, darle dignidad a los soldados, que mi antimilitarista Sí, desde chiquito, pero que yo sí. no sabía que los soldados se ganaban 300.000 miserables pesos. Eso es inhumano.
Los bachilleres, me parece. Los soldados profesionales creo que sí ganaban el salario mínimo. Yo no soy experto en eso, pero lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, los soldados no estaban comiendo Proteína. proteína en las tres comidas. Y cuando Ujú, tú tienes un oficio que es físico, pues necesitas una cantidad de calorías y de macronutrientes pues suficientes para estar saludable. Y estos ujú. señores que tanto hablan de la patria y de las fuerzas militares tenían a los soldados mal alimentados. De Mm. acuerdo, de Es acuerdo. A típico de la mí, hipocresía de ellos, de típico. acuerdo, de acuerdo. Pero ahora salen a decir que está en crisis, que le están quitando dinero a las fuerzas militares y eso es lo que están repitiendo siempre. Que, de hecho, este podcast no es para reaccionar a ellos. Digamos, yo creo que por eso es que tienen que repetir por todos lados que el país fracasó, que las exportaciones, que todo va mal. Tienen que repetir esa retórica global para no entrar en el análisis juicioso punto por punto. Y yo creo que ahí se nota su fragilidad y también no solo su ignorancia supina, sino su inmadurez para asumir un debate de adultos. Ahorita yo creo que Colombia no está teniendo un debate de adultos en el grueso de la esfera pública. Es que mira, creo que la llegada de Petro al poder enloqueció a muchos de esos tecnócratas también. O sea, no solamente que ellos representan unos intereses de clase, sino que para ellos fue absolutamente traumático que llegara un gobernante de izquierda. Yo creo que en el fondo de sus corazones ellos esperaban que eso nunca pasara. Ujú, Eso significa que adoptaron una actitud hostil desde el principio y por eso desde el 7 de agosto del 2022 vienen diciendo que el país se está acabando. No hay día en ujú, el que no nos amenacen con que va a haber desabastecimiento, apagones, mejor dicho, que no va a haber ujú, el diluvio universal, mejor dicho. Y como no llega y no ha llegado, ahora van a decir que es en el próximo gobierno de izquierda que va a llegar y que por favor voten a la derecha para que eso no pase. Pero ujú, creo que ellos no son cínicos. A mi punto es que están verdaderamente convencidos de que eso es así, de que la izquierda representa el desastre, el declive, las 7 plagas de Egipto y por lo tanto entonces leen todo lo que haga un gobierno de izquierda desde esa perspectiva de la mala fe. ujú, No hay título universitario que te salve de eso. Lo único que te salva de eso es el pensamiento crítico. ujú, Pero es un pensamiento crítico que tiene que ejercerse durante mucho tiempo, dialogando con personas que piensan diferente a uno para uno empezar a cambiar la mente o la opinión de que uno acuerdo. tiene. Resulta que estos señores no solamente son malitos en pensamiento crítico, que no es ser criticón. El pensamiento crítico son las Exacto. herramientas intelectuales que tú tienes para entender de manera rigurosa y lógica el mundo, para plantearte preguntas, a plantear respuestas, ¿no? Ujú, Eso es pensamiento crítico. Estos señores realmente son muy malos en eso. Yo creo que incluso redactan mal. Tú lees sus columnas de opinión y en general son un desastre. Yo no sé cómo Echeverri escribe una columna, francamente, un libro, perdón, una novela. Ese señor realmente no sabe escribir. sin GPT. Yo a veces incluso dudo que sepa leer de corrido, de verdad, y su pensamiento crítico Y es ojalá lo muy escuche. malo. Yo no entiendo uno cómo saca un doctorado con esas habilidades, realmente es vergonzoso cómo escriben, cómo piensan, fallas lógicas, en fin, que las tenemos todos, pero porque nadie es perfecto, y mucho menos en espacios, pues, Es que yo creo que ellos han crecido como con esa costumbre y esa posibilidad de poder escribir columnas donde solamente manifiestan intenciones o donde solamente manifiestan percepciones o donde apenas mira, manifiestan deseos. sí, es que ellos se acostumbraron a que escribir, por lo menos fuera de un journal académico, es decir, lo que yo llamo opiniones de club, que es Exacto. básicamente opinar como Godofredo Cínico Caspa, pero sin ironía. Sí, es eso. Ay, mijito, ¿se ha visto que la izquierda está acabando el país? No, terrible, ala. Eso es lo que ellos hacen en sus columnas de opinión. A Sí. veces le ponen un condimento diferente a este tonito como para que no se note tanto, ¿no? Intentan darle un lenguaje un Ujú, poquito más técnico, citan unas cifras, citan esto, no sé qué, ujú, pero eso es básicamente lo que ellos están diciendo, opiniones de club. O sea, si tú vas al Jockey Club, si vas al Gon Club, si vas a los ujú. clubes clásicos de la élite bogotana, escuchas esas opiniones, tenga o no la Exactamente. persona esos títulos. Son opiniones de clase, mejor dicho, Claro. a las que, Con insisto, ellos sentencia. sería en un lenguaje
¿Cómo dices? Con sentencias. Ellos sentencian, ellos dan Sí, sí, sentencian sin conclusiones argumentos. absolutas. Sí, sí, no O hay sea, argumentos, no hay matices, no hay nada. Y entonces, como están acostumbrados a eso porque nadie les decía nada, ellos creen que son ujú, unos genios y que están ilustrando al país, que están poniendo al país a pensar con las boberías que se les ocurren. Y bueno, ujú, volviendo a mirar lo que te decía el pensamiento crítico, te decía que uno tiene que hablar con gente que piensa diferente, pero no sí, solamente hablar, razonar. Es que hablar es decir cualquier cosa, uno tiene que ujú, razonar. Y estos señores no están acostumbrados a eso porque solamente hablan entre ellos, porque todos los demás sí, somos para unos ellos. pobres pendejos y para qué van a razonar con nosotros, ¿no? Si somos unos ignorantes, unos brutos, etcétera, etcétera. De acuerdo. Así Mira, seamos profesores de las mismas universidades en las que ellos son profesores, no importa, somos unos brutos porque no estamos en su rosca. sí. Y como no están acostumbrados a eso, a la diferencia, pues imagínate esa combinación, poco pensamiento crítico y poco contacto con el que piensa diferente, pues el resultado es eso, que tienen opiniones de club y nada más. Mira que hablando de todo lo que es el pensamiento crítico, había otra cosa que me incomodaba cuando yo estaba pues pensando en el podcast y era como que en realidad no había como que en realidad no había un espacio de crítica hacia el gobierno de izquierda, hacia Petro, desde una perspectiva, digamos, sosegada, tranquila. No se daba en la oposición, y digamos que nosotros desde la izquierda en la constante defensa de Petro tampoco nos habíamos permitido. Y a mí me hacía falta también un lugar de crítica constructiva a Petro Mm, y al gobierno de Petro. No hay, mm. porque como ellos no critican, ellos critican por criticar y sus críticas son en realidad muy falaz. Y en el petrismo, digamos, en el ánimo de la constante defensa y del jiu-jitsu, no hay una crítica a Petro, digamos, a conciencia. Y yo también por eso quería abrir este espacio, como decir, bueno, listo, sentémonos y critiquemos desde, digamos, desde una postura no destructiva, no con esa mezquindad de destruir, sino digamos de criticar también desde nuestra orilla. Yo por eso a todos, a casi todos les he preguntado como, bueno, ¿y cuáles son las críticas reales que le tenemos a Petro desde nuestra misma orilla? ¿Cuáles serían para vos, digamos, la principal o las dos que quieras mencionar? Bueno, pero antes un breve preludio. Es que yo creo que sí hay críticas desde la izquierda a Petro. Otra cosa es que esas críticas se queden en lo privado, porque como la oposición ya es tan feroz, creo que la izquierda ha decidido hacer críticas no en la esfera pública para no darle más alimento a la oposición, más fuerza, mejor dicho. Pero si hay esa oposición constructiva y los ministros saben que hay cosas que hay que mejorar, cosas que han salido mal. El mismo Petro lo sabe y lo dice en sus consejos de ministros. Pero bueno, ya que me lo pides, creo que hay un par de cosas que, como en todo gobierno humano, pues hay muchas cosas que se pueden criticar, sobre todo cuando por primera vez hay un gobierno de izquierda, hay cosas que van a salir mal y no es la primera vez que pasa. Si tú miras, por ejemplo, la historia de la socialdemocracia sueca, te vas a dar cuenta que el primer gobierno de la socialdemocracia sueca fue un gobierno muy difícil porque los socialdemócratas pues tenían un montón de ideas en su cabeza, pero a la hora de ejecutarlas pues realmente no sabían cómo porque no tenían la experiencia en el Estado. Y si incluso te vas más atrás, lees, por ejemplo, la historia de Florencia que escribió Maquiavelo, te vas a dar cuenta de lo mismo. Los el Partido Popular en Florencia expulsó a la oligarquía, encontró con que, pues, básicamente el conocimiento de cómo se ejecutaban las cosas en el Estado no lo tenían quienes se quedaron. Entonces tocaba aprender y eso es normal que pase. Pero bueno, habiendo hecho ese preludio, creo que hay algunas cositas o varias cosas que se pueden mejorar, pero solo te voy a mencionar dos. Creo que una de las cosas que se puede mejorar es la cohesión entre el Ejecutivo y la bancada del gobierno en el Legislativo. Tengo la sensación de que a veces no ha habido suficiente comunicación mm, y que la bancada no ha estado tan disciplinada, pero no por falta, no es culpa de ellos tanto como por falta de esa comunicación, como te digo, entre ejecutivo y legislativo, cosa que por ejemplo no pasaba con Uribe y no pasaba con Santos. Los dos tenían una comunicación muy cercana con su bancada en el legislativo
y por lo tanto entonces lograron sacar las cosas sin tanto problema. Bueno, por otras razones también, obviamente, y la mermelada, en fin, lo que todos sabemos, pero creo que sí había más cercanía y más comunicación entre los dos. Creo que eso es muy importante. Y sobre todo en un gobierno, el primer gobierno de izquierda de Colombia. Y es algo que se puede mejorar, y se ha venido mejorando, de hecho, pero todavía se puede mejorar mucho más, esa comunicación entre ejecutivo y legislativo. Y esa es la raíz de varios problemas que ha tenido el gobierno, ¿no? El presidente ha intentado solucionarlo pues con cambiando ministros del interior, en fin, pero creo que eso más que cuestión del ministro del interior es cuestión de experiencia y de tener canales abiertos. Eso no quiere decir que estén completamente desarticulados, solamente estoy diciendo que puede haber mejor articulación y eso me lleva a otro punto y creo que ya se está corrigiendo para las próximas elecciones, aunque ya lo veremos, y es tener un criterio más democrático para la elección de las listas que van para el Congreso. Eso es muy importante precisamente porque la izquierda tiene que ser más representativa que la derecha. Em, y si vamos a escuchar a las mismas voces en el Congreso solamente porque alguien las puso ahí con su bolígrafo, creo que la izquierda no está haciendo bien su labor. Entonces, eso es pues no solamente un problema del gobierno, en tanto pues es la bancada del gobierno, sino es un problema que la izquierda tuvo, pero parece ser que las cosas van a cambiar en las próximas elecciones. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Veremos qué pasa ahí. La Paz Total también ha tenido unos problemas muy graves y estos problemas son mucho más urgentes que los de la comunicación entre la banca del gobierno y el ejecutivo, obviamente porque resultan en asesinatos, en desplazamiento, problemas de orden público. Y eso es un problema también para la izquierda porque la izquierda le está cediendo a la derecha el discurso de la seguridad. O mejor dicho, la izquierda realmente nunca ha sido fuerte en el discurso de la seguridad, al menos no en Colombia, y en general en el mundo no lo es. Pero creo que en este caso específico, la cesión que se le está haciendo a la derecha es em, mucho más fuerte de lo que normalmente lo es, y entonces surge que las políticas de la paz del gobierno obviamente mejoren. Pero tú decías también antes que nos hace falta subrayar los triunfos. Y creo que, por ejemplo, en el campo, nosotros hemos visto un triunfo importante o unos triunfos importantes, no solamente en lo que se trata de repartir tierras, sino el aumento en la productividad del campo. Aquí, estos tecnócratas de los que hablábamos antes nos decían que no, que incluso para qué producíamos cosas aquí cuando podíamos importar comida más barata de Estados Unidos. Y es que me lo han dicho abiertamente, esto no es chiste. ¿Para qué nos vamos a poner a cultivar aquí cosas si ya Estados Unidos produce comida mucho más barata que nosotros? Deberíamos incluso es estar agradecidos. Y es increíble que una persona con formación universitaria diga eso porque eso es no entender los efectos sistémicos de renunciar a prácticamente todo un sector de la economía. Es increíble que digan ese tipo de cosas y las dicen y dictan clase y a mí eso no me cabe en la cabeza. Eso no quiere decir que nosotros podamos ser competitivos en todo, pues ningún país es competitivo en todo. Eso es pues absurdo, pero que digan que tenemos que renunciar a producir prácticamente la mayor parte de nuestros productos porque los podemos importar más baratos de Estados Unidos y además tenemos que agradecerles a Estados Unidos por hacer eso. Es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Eso es un fanatismo ahí sí ideológico impresionante. Entonces, los gobiernos pasados, la verdad es que le apostaban muy poquito a la agricultura. ¿Cuáles son los logros en agricultura de los gobiernos pasados? Agroingreso seguro, la productividad aquí el campo había sido muy bajita y los gobiernos pasados no solamente hicieron poco por el campo, sino que también fueron cómplices del despojo de tierras y eh, del hecho de que tenemos pues esa ganadería extensiva que podría, o sea, las tierras que se dedican a esa ganadería podrían usarse para otras cosas que produzcan más empleo, ¿no? Como todo el mundo sabe, la ganadería produce relativamente poco empleo. Creo que el gobierno, en cambio, ha tenido unos grandes aciertos, a pesar de que mucha gente no lo sepa, pero eh, el revivir económicamente el campo colombiano es algo a lo que los gobiernos anteriores Mm, realmente no le habían metido la ficha, habían sido muy tímidos con los ministros de Agricultura que no tenían resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura? Realmente resultados de peso.
que mostraran una fuerza en el campo colombiano. La verdad es que yo no los veo, no los conozco. Y ahí está el señor posando como el gran técnico, el juez desapasionado de los asuntos políticos en Colombia, como si él hubiera sido un gran ministro. La verdad es que yo creo que no tienen vergüenza. Es decir, el estado del campo colombiano era lamentable, con muchísimos problemas. Y ahora, por fin, nosotros estamos produciendo más y mejor y estamos teniendo más justicia además en el campo. No hablamos lo suficiente del tema, pero eso es así. Y eso es algo muy importante para los sectores más excluidos de Colombia, como por ejemplo también cómo se está direccionando la inversión. La inversión en Colombia y eso es en parte la razón por la que el campo tampoco despegaba lo suficiente o estaba estancado, y es porque la inversión se dirigía a unos pocos sitios en Colombia. Ahora la inversión se está dirigiendo a muchos sitios que antes estaban abandonados. Y entonces alguien podría decir, bueno, eso frena los grandes proyectos de infraestructura. Y entonces Tomás se está contradiciendo porque decía que países como el nuestro necesitan grandes proyectos de infraestructura. Y sí, es cierto. Obviamente hacer grandes proyectos de infraestructura cuando el presupuesto se divide en muchos sitios es más difícil. Pero es que Colombia también tiene, o sea, Colombia tiene que intentar hacer ambas cosas, encontrar la cuadratura al círculo, porque necesita grandes proyectos de infraestructura y al mismo tiempo también necesita invertir en sitios que han estado históricamente abandonados, no solamente porque falten la escuela, la biblioteca, la estación de policía, sino porque esos sitios también necesitan inversión. Es que sin inversión del Estado las economías no despegan. Y eso es absolutamente obvio para cualquier persona, excepto en los que han estudiado la economía liberal, neoliberal. Ellos sí creen que las economías despegan simplemente dejando a la gente hacer. No, las economías despegan con una fuerte inversión estatal en infraestructura, en educación, capacitación técnica, etcétera. Mira, hasta Pinochet, pues el ídolo del neoliberalismo entendió eso. La economía chilena solamente empezó a despegar cuando Pinochet abandonó el dogma neoliberal y empezó a utilizar el Estado de manera estratégica para levantar ciertos sectores económicos. Tú, por ejemplo, hoy en día encuentras el salmón en el ARA y en el D1, que es chileno. Y a partir de ciertos ingresos ya puedes empezar a consumir salmón, cosa que antes pues era aún más difícil. Bueno, ese salmón que los chilenos exportan, que tiene una cantidad de problemas medioambientales y todo, pero ese salmón que los chilenos exportan es el resultado de un complejo proceso de inversión estatal. Entonces, Chile llamó, el Estado chileno, mejor dicho, llamó a los técnicos noruegos, que eran los expertos en salmón en ese entonces, en los años 80, para que les enseñaran a los piscicultores chilenos que no tenían ni idea de cómo producir el salmón. Ya lo habían intentado antes y habían fracasado rotundamente. El Estado les hizo las facultades que ellos necesitaban en todas las áreas técnicas que se requieren para la piscicultura, les dio préstamos baratos, les dio subsidios a las exportaciones, en fin, eso es así en todas partes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a esperar que las áreas deprimidas económicamente del país, que son las áreas además más violentas, vayan a dejar de ser violentas y vayan a dejar de ser pobres si el Estado no llega con inversión en la medida de sus posibilidades, al menos? Pues no vamos a esperar que en regiones muy apartadas invirtamos la mitad del presupuesto nacional, porque pues eso ni es posible ni es deseable, porque justamente son regiones en las que vive relativamente poca gente. Bueno, mira, creo que uno de los problemas del gobierno se debe justamente a que es el primer gobierno de izquierda de Colombia, y eso significa que Ujú. la tecnocracia izquierda todavía está en formación y todavía necesita más experiencia. No es culpa del presidente, pero es así, y Es eso quiere. circunstancial, sí. Sí, pero quiere decir que tenemos que ponernos las pilas en continuar con la formación de esta tecnocracia de izquierda. Y ahí sí creo que le cabe culpa al presidente y es el no continuar lo suficiente con los procesos formativos y de experiencia de personas valiosas para nombrar fichas políticas. Yo entiendo el juego político, que se vienen elecciones y que pues en el Estado colombiano las cosas funcionan de una manera determinada porque pues si no es imposible gobernar, pero de todas maneras creo que es importante continuar con esos procesos y no abandonarlos. Por ejemplo, nuestro anterior ministro de Hacienda es una persona que venía de la academia, que se formó como viceministro, que luego pasó a ser ministro por unos meses y que lo hizo además muy bien y que es inteligentísimo, es una persona moral. Te hablo de Diego Guevara. Diego, Ok. como te digo, es un profesor de la Universidad Nacional.
firma de formación, PhD, digamos una actitud muy, muy recta, no va a hacer nada indebido, pero ahora ya volvió a la academia y creo que es importante que personas como él continúen con la formación de los cuadros técnicos que se vienen en la izquierda porque él ya sabe cómo funciona el Estado y qué cosas son posibles y qué cosas no. Ujú. Entonces es clave que gente como él esté, incluso te diría, a pesar de que Kevin no quiso ser parte del gobierno, que gente como Kevin esté, porque él también tiene la formación. Kevin Hartman, para los que no saben de quién estoy hablando, no tienen la formación y la inteligencia Episodio para hacer un 3, buen trabajo. episodio 3 de este ¿Cómo? podcast. Episodio Sí, 3 de este podcast. A mucho honor. sí, sí, para que escuchen a Kevin. También el problema es que Kevin no está muy interesado en el poder y ese también es, de hecho, un problema de la gente como muy inteligente y muy moral. Criticar el Ujú. poder sí le interesa, pero ya ejercerlo es otro asunto porque para ejercer el poder hay que ensuciarse las manos, inevitablemente hasta cierto punto, y transar con Sí. gente pues con la que uno no quisiera ni siquiera tomarse un café. Así son las cosas. Si tú vas a ser congresista, por ejemplo, aunque tengas toda la rectitud moral del mundo, te toca llegar a acuerdos con gente realmente muy desagradable, Sí. no, gente con la que tú no quisieras pactar nada, pero te toca ceder en Que es muchas cosas. cosas, eso es algo que mucha gente no le perdona a Petro, pero cuando uno entiende el ejercicio de la política, entiende que es así, que hay Sí, que ceder o hay que transar con el diablo muchas veces. sí, Mm, pero bueno, mira, entonces volviendo al tema de las críticas, creo que hay que sí. continuar entonces con la formación de la gente que es más técnica en el gobierno, que sabe cómo funciona el Estado y que además tiene la formación académica para soñar dentro de lo posible y también dentro de lo no posible, pero sabiendo a lo que se considera normalmente imposible. No, aquí no se puede hacer reforma agraria, pero hay que saberlo Ujú. hacer, ¿no? Creo que necesitamos esa Aunque clase de crítica. hay algo que a mí me parece que pasa desapercibido y es que antes de poder generar esos nuevos cuadros de liderazgo, digamos, intragubernamentales o tecnocráticos, pero también de partido, porque yo creo que se necesitan liderazgos en varias ramas, hay algo con lo que los liderazgos no pueden lidiar fácilmente y es todas esas inercias de mafias, de intereses que vienen en todas las entidades. Entonces, por ejemplo, en la agencia de tierras, en la SAE, hay mafias que vienen reproduciendo dinámicas de corrupción asquerosas como la que salió del tal Juan Diego Gómez, que tenían prácticamente una SAE paralela. Mejor dicho, no hay liderazgo que te prepare para ir a hacer una purga o a enfrentar una mafia dentro de las instituciones. Por ejemplo, yo lo pude presenciar con Nórida. Bueno, Nórida no era una gran tecnócrata, pero ella llegó, digamos, con buenas intenciones, pero se enfrentó a una jauría de animales que le hicieron la vida imposible desde el comienzo. Entonces, es decir, no es por excusar la dificultad de presidir un país con tantas problemáticas como Colombia, pero pues es muy difícil crear líderes que al mismo tiempo puedan dar esas batallas en esas instituciones que están podridas, porque hay muchas instituciones que están podridas. Ese es un problema de Colombia en general, no solamente este u otro gobierno. Y es que, digamos, si tú sabes algo de política, tiene que ver con lo que te decía antes, si tú te metes a un puesto directivo, vas a terminar empapelado. Ah, Porque si tú llegas con intenciones rectas y te enfrentas a todos los intereses oscuros que hay dentro de las entidades, porque todas los hay, en unas más que otras, obviamente hay entidades muy saneadas, pero que igual tienen sus cositas, pues la gente, las mafias te van a empapelar y te van a buscar hasta, como te digo, la vez que te hiciste popó en el jardín, en los pantalones, para ujú, decir, esta persona no. ujú, Entonces van a buscar a tu profesora de jardín, ah, ¿se acuerda de Menganito? Ajá. Eso es como ujú. un amigo mío que me contó que el otro día es un experto en Brasil, entonces lo llamaron de un medio colombiano y lo estaban entrevistando para una nota. Y la entrevistadora se estaba empezando a exasperar porque mi amigo no hablaba mal de Lula, hasta que al final ya le dijo, bueno, pero dime cosas malas de Lula. Ajá, O sea, le hacía una cantidad de preguntas cargadas y mi amigo como que sí, lograba resolverlas de manera no cargada y a la periodista eso no le gustaba porque lo que ellos estaban buscando era un experto que hablara mal de Lula, ¿no? Entonces, por pero eso te digo que similar.
en política uno no se puede creer las cosas así como tan tranquilamente las acusaciones, porque hay muchos intereses y uno no sabe qué es lo que está pasando ahí tras bambalinas. Bueno, mira, otra cosa mejorable en la izquierda en general es la disciplina de partido. Entonces tú ves, por Ujú. ejemplo, el Centro Democrático súper disciplinado. Todo el mundo, hay una jerarquía muy clara y desde que Uribe creó el Centro Como una Democrático. iglesia, ¿Cómo? son como una secta, sí, son Sí, disciplinados como el secta Centro prácticamente. Democrático. Pues sí, hay disensos y dentro de un marco, ¿no? Un marco muy estrecho, Ujú. pero hay disensos y hay facciones y sí, todos lo entendemos. Pero al fin y al cabo hay disciplina, por ejemplo, a la hora de votar en el Congreso, ¿ves? Y hay Ujú. una, una línea ideológica que está muy clara y que ellos van a defender como sea. Creo que en la izquierda nos hace falta más disciplina, no digo que no haya, pero nos hace falta más disciplina de partido, mayor coherencia, mayor comunicación, mejor dicho, entre el Congreso y el Ejecutivo, pero también, y creo que esto está pasando y ojalá que salga bien para las próximas elecciones, que no entren manguitos y Sí, que entre es sobre todo difícil gente con formación porque, política. Se le hace mucha crítica a los influencers y eso, y creo que eso es una crítica muy ingenua porque la mayoría de la gente no sabe qué clase de personas entran al Congreso y qué formación tienen. Posible que estos influencers tengan más formación académica que la mayoría de congresistas. de em, acuerdo, y que no falsifican sus títulos profesionales y bueno, ¿no? Ese tipo de cosas. y que no De son verdad, la gente fichas que de entra otra en la persona que los está poniendo ahí, que no van en cuerpo ajeno, digamos, van en Sí, exacto, cuerpo exacto, propio. exacto. Exacto, de verdad te digo que muchos congresistas, de verdad me sorprendería que sepan leer de corrido, que tengan comprensión de lectura mínima para redactar y pensar una ley. Claro que eso no lo hacen ellos solos, pero bueno, digamos, no tienen unas Sí, competencias en lectoescritura básicas como para ejercer un empleo que implica competencias en lectoescritura, así no seas tú el mismo el que redacte la ley o el que la analice, porque tú tienes que saber de qué te están hablando. Entonces, para eso ok, necesitas saber leer y escribir bien. Entonces creo que de hay una acuerdo. ingenuidad ahí y lo más importante es más bien la formación política y la formación ideológica. Quiere decir eso, que tú sabes qué intereses vas a defender, que no sea la Ujú. izquierda o sea, a mí me parece que hay una izquierda en Colombia que es la izquierda como de los sentimientos. Y es la izquierda que Ok, sí, que se preocupa por los pobres, pero que no tiene muy claro realmente cómo se reduce la desigualdad, qué cosas se pueden hacer. Se la comen a cuento muy fácil, le hacen todas las jugaditas en el Congreso, no tiene astucia política. Y creo que eso se soluciona con formación política e ideológica, ¿no? Y para eso, como tú lo insinuabas antes, hace falta pues un partido, es decir, una formación partidista que te diga, mira, esto es lo que de nosotros acuerdo. defendemos y se defiende así, estos son nuestros intereses y se defienden así. Como te digo, eso en el Centro Democrático lo tienen muy claro, muy, muy claro. El Centro Sí, Democrático, porque tienen 20 años haciéndolo, sí, claro, o 30, claro, pero también 30 porque años haciendo. se han organizado para lograr eso. Sí, Entonces, ellos, a pesar de que no tienen tantos congresistas, realmente son una fuerza importante en el Congreso. ¿Ves? Entonces, la izquierda tiene que ujú, ponerse a la tarea no solamente de continuar con la formación técnica de sus cuadros, sino también tiene que ponerse a la tarea de la formación política e ideológica de sus congresistas, más allá de las competencias en lectoescritura que deban tener, que a mí me parece como lo más clave, porque tú cómo vas a ser congresista si no sabes leer y escribir, es que eso es imposible. Buen congresista no vas a ser al esa es la menos. democracia, Tomás, esa es la democracia. Pues sí, digamos que sí, pero incluso Robert Dahl te va a decir, mira, uno de los componentes básicos de la democracia es la ilustración. Es decir, que los ciudadanos puedan Ok, entender los asuntos políticos y que los políticos también tengan unas capacidades mínimas para ejercer su trabajo. ok, Competencia también, obviamente. Entonces sí, yo diría, pues sí, de acuerdo. por lo menos eso, competencias en Ujú. lectoescritura. Todo lo demás tú lo puedes aprender en el cargo. Sí, Para todo lo demás también tienes tu equipo, ¿no? Pero tú también tienes que venir entonces con claridad sobre qué es lo que vas a defender, cómo se defiende, porque si no te dan tres vueltas. Esa izquierda de los sentimientos no es suficiente. También tienes que tener mm, aquí.
en la razón, de acuerdo. las ideas, los libros. Y eso es algo que, por ejemplo, la izquierda, la socialdemocracia europea tuvo muy claro durante la Guerra Fría y por eso fue tan exitosa. Hubo una formación político-ideológica muy clara. Ellos sabían qué era lo que estaban defendiendo, habían leído los libros, era una izquierda culta, mejor dicho, que defendía unas ideas Ujú. desde la razón, no solamente desde los sentimientos. O sea, no basta con decir tenemos que reducir la desigualdad. Sí, ¿Cómo se reduce la desigualdad? ¿Qué desigualdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son las justificaciones? ¿Eso qué tiene que ver con la justicia? En fin, hay una cantidad de elementos ahí importantes en la formación claro. de los Aunque congresistas. no es por justificar, pero yo creo que quizás cabe un poquito el análisis de que, por ejemplo, lo que tú dices, la izquierda de los sentimientos podría ser como el antónimo de la derecha de los intereses, porque a la derecha lo une intereses, que es algo como más concreto, mientras que a la izquierda nos une, digamos, los ideales, los sentimientos y en mucho caso los resentimientos, y hay otras formas de distinción o de diferenciación. Por ejemplo, en la derecha, la Cabal y la Faurí están allá muy arriba, pues porque son del azúcar y de la ganadería. Ellos no están allá porque se ganaron el puesto a pulso, sino porque tienen poder gremial, tienen poder de clase, mientras que en la izquierda hay una pelea de perros. Es una rat race allá de morderse y de darse codo. No lo estoy justificando, pero digo, son unas condiciones muchísimo más precarias de diferenciación y por eso es que ahí terminan las personas, digamos, con mayor reconocimiento, con mayor cantidad de followers. Y me parece chéverísimo que estemos de acuerdo en que los influencers de cierta forma se han ganado su espacio político y tienen todo el derecho a ejercerlo. Pero sí, eso que tú dices es verdad, no lo había analizado y es que la izquierda viene muy de las tripas, viene muy de ideales que no son claros en su, digamos, en definirse como objetivo. Sí, el problema es la pobreza, pero ¿cuál es el objetivo y cómo se alcanza? Y eso es algo que todavía no está claro ni siquiera para nosotros, Pero mira que de también cómo hay reducir la desigualdad. intereses. También hay intereses. Los asalariados, por ejemplo, tenemos unos intereses que creo que nos deberían Pero son ocupar a la izquierda. colectivos, mientras que los intereses de la derecha son más grupales, más sectorizados. Digamos, hay intereses sectorizados, pero también hay unos intereses más generales de clase. Y respecto a lo que tú dices, eso del resentimiento, creo que ahí nos hemos tragado la propaganda de la derecha que acusa con estereotipos a la izquierda de resentida cuando en la derecha hay un gran resentimiento muy Ujú, profundo. Mira, te explico a qué me refiero. El resentimiento es un odio impotente. Cuando a ti te hacen un daño y tú no puedes resarcirte de ese daño, tú te vuelves resentido, ¿verdad? ujú, Entonces quedas como con ese dolor que te vuelve una y otra vez, como que lo resientes, lo vuelves a sentir, mejor dicho, por eso ujú. ese prefijo, ese re, que vuelves a sentir un daño, porque Sí. no ha habido nada que te lo sane. Lo que normalmente sana los daños o por lo menos los disminuye es o la justicia o la venganza. Cuando tú te vengas ya, Ujú, bueno, me vengué, listo. O cuando alguien hace justicia, pues tú dices, listo. Entonces te queda ahí obviamente un dolor, etcétera, pero ya no está volviendo todo el tiempo y no está determinando la manera en la que tú ves el mundo. ujú, Y normalmente a la izquierda se la acusa de resentida porque se supone, según esa lectura propagandística y simplista por lo mismo, la izquierda, como te digo, consiste en una gente que no triunfó y está resentida por su falta de triunfo económico, pues, y entonces pide ok, redistribución de dinero del Estado. Es el origen de la ok. izquierda según el discurso de la derecha o según la propaganda de la Exacto, derecha. que es una resignificación de la palabra, porque yo creo que, pues, sentimiento, como digamos, sale del diccionario, existe. Yo, por ejemplo, a mí me amenazaron de muerte en 2006 y yo desde entonces estoy resentido porque a mí nadie me ha dado ni justicia ni venganza. Claro, Y tienes, sí, y lo tienes el derecho. siento, exacto, y lo Hay un asumo resentimiento legítimo. y lo reconozco. Exacto, hay un resentimiento legítimo, pero eso no siempre es un motor, digamos, de producción intelectual de decir cómo voy a solucionar esto para mí mismo o para la Sí, sociedad. sí, pero entonces mira, el punto es que si tú eres, según este discurso de derecha, si tú eres lo suficientemente fuerte, tú puedes alcanzar o venganza o justicia y quitarte el resentimiento de encima, ¿no? Ajá. Entonces ellos dicen, nosotros somos los fuertes, nosotros no somos resentidos, porque cualquier daño que nos hagan, pues, o
digamos, si nosotros empezamos abajo, fuimos lo suficientemente fuertes como para sobreponernos a la mala suerte y llegar arriba. Entonces no Ujú, tenemos ninguna razón para ser resentidos. Eso es absolutamente falso. Tú, en el discurso de la derecha, encuentras también, como se dice popularmente, que están ardidos. Ser ardido es lo mismo que ser resentido, básicamente, ¿no? Como que de hay acuerdo. algo que te hicieron y no puedes quitártelo de encima, te sigue ahí picando, te sigue doliendo, te sigue ardiendo justamente. No solamente en cuanto a, por ejemplo, Colombia, sino muchos otros países. Por Dios, la derecha en Francia, o al menos la ultraderecha, todavía no supera la Revolución Francesa. No, Los tradicionalistas franceses siguen ardidos con la Revolución Francesa y siguen hablando de la Revolución Francesa, como si sí. hubiera sucedido ayer, súper ardidos, de verdad. Y lo sé Ajá. porque esa gente a mí me escribe a veces porque ellos están interesados en un autor sobre el que yo escribí mi tesis doctoral, que es un tradicionalista justamente, porque yo me he dedicado al estudio de la derecha académicamente. Entonces me escriben para escribir esto o aquello y están obsesionados con la Revolución Francesa. No la han superado, están Ujú, resentidos justamente porque les cortaron la cabeza a los nobles, porque redistribuyeron la tierra, todo eso, no lo superan. Entonces, ¿cómo van a decir que pues, la izquierda es resentimiento de la derecha? No, eso es absolutamente falso. Tú lee a Bolsonaro, a María Fernanda Cabal, son unos ardidos. Realmente ahí hay un resentimiento muy fuerte que ellos intentan ocultar, en y por fin, ejemplo, los pero europeos se está inventan ahí. planos de resentimiento futuro, el del gran reemplazo de la raza blanca, digamos, que es un Sí, plano sí, sí. hipotético, es un plano Ujú. subjuntivo, digámoslo. No ha sucedido, pero ya están resentidos. Así es, así es. Aló. Sí, Entonces creo que sí, no, tenemos que quitarnos esa pero idea de digo, que la no es por izquierda, el reivindicar el resentimiento me parece un resentimiento, sentimiento humano. qué pena, no es por reivindicar dale, exacto, pero es un poco el motor de la Mario. izquierda en muchos casos, que es muy sentimental o resentimental. Sí, como te digo, también la derecha también se basa no solamente en intereses, sino también en sentimientos, lo que ellos consideran que son injurias que se han cometido contra ellos, cosas que hay que vengar, justicias que hay que alcanzar, mm, y eso los mueve muchísimo. O sea, también hay una derecha de los sentimientos, es lo que quiero decir, y del resentimiento, una derecha del sentimiento y del resentimiento. Mira, por ejemplo, respecto a la derecha del sentimiento, cómo hay gente que reacciona contra las políticas, contra la desigualdad o contra la redistribución de la riqueza. Una Ujú, reacción visceral. No, eso es injusto porque si yo trabajé todo lo que he trabajado, ¿por qué al otro le van a dar gratis? No sé qué. Eso también son sentimientos. Esa es una parte, la que está reaccionando ahí es una parte del sí, alma que en Platón se llama el thimos, la parte timótica del alma, que es la parte que se refiere al honor y al reconocimiento. Es cuando a ti te insultan y te ok, pone rojo de la rabia, es el thimos de tu alma y quiere que se restablezca tu honor perdido, ¿no? Pues ahí está. Y eso también es un ujú, sentimiento y por eso se siente aquí en el ok, estómago. ajá, No es puramente racional, no es que la sí, derecha sea un zombie sin sentimientos que solamente busca sus intereses. No, eso es falso. Ellos también piensan a partir del sentimiento y, o como diría mejor dicho, la izquierda de los sentimientos son sentipensantes. Eso es así. ujú. Lo que pasa es que ellos se presentan como los racionales, ¿no? Y nos hemos comido el cuento. Es falso. Bueno, y entonces tú, pero ya no como filósofo y politólogo, sino como votante, como ciudadano, ¿cómo ves este año que se nos Ujú. viene de elecciones? Si podemos volver a ganar el poder, podemos mantenernos en el poder, mejor dicho. Yo creo que sí es posible, Mario. La derecha por lo pronto no tiene una plataforma seria, una propuesta de país. Creo que Uribe la tuvo en su momento, pero ya no la tiene. Y la tuvo en parte porque se la sirvieron en bandeja de plata, ¿no? El país estaba en un contexto en el que el discurso de Uribe tenía muchas posibilidades de pegar, pero ya no Sí. vivimos en el 2002, ya no vivimos en el 2006, el contexto ha cambiado mucho y las necesidades de la gente también. Y a Ujú, pesar de la importancia que todavía tienen los medios grandes en Colombia, ya no tienen el poder hegemónico que tenían antes. La gente ya no les come tanto como les comía antes. Piensa que en el primer y segundo gobierno de Uribe, Caracol, RCN, la FM, etcétera, 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 tenían una cantidad de oyentes
y de televidentes que yo creo que si han mantenido, ya no les comen tanto cuento como antes. Eso no quiere decir que no tengan la influencia que tenían antes, o mejor dicho, no quiere decir que no sean influyentes. Sí, sí, sí son influyentes, pero ahí sí me equivoqué. Hace un momento no tienen la influencia que tenían antes. Hay medios alternativos, hay influencers, hay podcasts. Sí podemos ganar. Yo creo que ha habido un cambio mental gigante en Colombia. Yo también creo, yo desde lejos, yo no veo medios colombianos, pero yo sí veo que cada vez la gente los critica más, yo sí veo que cada vez la gente los mira con mucha mayor sospecha. Yo creo además que los medios han caído en una absoluta, es decir, ya no disimulan como antes pretendían disimular algo de objetividad. Y yo creo que en esa misma desvergüenza y desfachatez, yo creo que quedan cada vez más en evidencia. Sí, aunque también insistiría en que ellos siguen teniendo su público fiel. Y bueno, lo que pasa es que también en los últimos 20 años ha sucedido un fenómeno como de descentralización de la información y como del aparato cultural y mediático en todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú piensas, por ejemplo, en finales de los 90, principios de los 2000, en Colombia todo el mundo veía la misma novela. Ujú, Café, Betty la Fea, etcétera. Hoy eso ya no es así. Antes también todo el mundo escuchaba las mismas tres canciones, las canciones de moda. Había nichos, por supuesto que sí, claro que sí, pero también había como una gran cultura hegemónica. Todo el mundo sabía cuál era la canción que estaba de moda. ¿Tú sabes ujú. cuál es la canción que está? ¿Hay alguna canción que esté de moda que todo el mundo conozca? Yo creo que no. Ahorita mismo. No por lo menos a lo largo de varias generaciones, que era lo que pasaba antes, que todo el mundo sabía. Y creo que ya no. Ujú, Tal vez el último fenómeno mediático que por lo menos en Estados Unidos todo el mundo siguió fue Juego de Tronos. Ya después de eso, lo que encuentras son puros nichos. Incluso las películas de Marvel, que también alcanzaron como un cierto grado de hegemonía, también ya se volvieron de nicho. Hay una creciente ujú, descentralización de la cultura. Em, yo prácticamente tengo todos mis gustos dentro de nichos, mis gustos ujú, culturales, em, etcétera, dentro de nichos. Y los comparto con relativamente poca gente aquí en Colombia, aunque claro, obviamente con mucha gente en otros países de la región y del mundo. sí, Esa descentralización también tiene como su equivalente en los medios. Entonces, si antes todos nos informábamos con las mismas tres emisoras y los mismos dos noticieros. ¿Te acuerdas que antes había solamente dos canales y todo el mundo veía el mismo noticiero? Pues eso ya no es así. de Y, acuerdo. por ejemplo, hay gente que hoy en día solamente se informa por medio de Twitter. O sea, las únicas noticias que lee son las que le salen en Twitter. Si es que lee Ujú, noticias, es posible que solamente lea titulares o que se informe solamente por lo que los periodistas mismos escriben en Twitter. Y ujú, muchos de esos periodistas que escriben en Twitter son periodistas freelance, que no están atados como a la ideología y a los intereses de un medio y por lo tanto ujú, tienen perspectivas muy diferentes entre sí. También han surgido medios locales que se financian por medio de la cooperación internacional, por medio de préstamos, por medio de publicidad, que claro, no llegan a la misma cantidad de gente que los medios de antes, pero que tienen su público también y que tienen una manera diferente de informar y que tienen una perspectiva ideológica distinta y una ética periodística distinta, ¿no? Y si te fijas también en cómo funcionan los periódicos y su público, te vas a dar cuenta de que ha habido un cambio. El espectador hace 20 años tenía no solo el espectador, los periódicos, los ujú. principales del país, que eran El Tiempo y El Espectador, sumaban unos 4 millones de lectores. Hoy en día solamente suman 900.000, aunque la Ok. población del país ha crecido. Eso quiere decir que la gente está leyendo menos prensa y se está informando Ujú. más por cadenas de WhatsApp, por Facebook. medios chiquitos, por Twitter, por Instagram, por TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa hegemonía de los medios, ¿no? Que significaba que antes dos noticieros podían copar el 90% de la manera en la que se informaba la gente antes, pues ya no existe, ¿no? Y Ujú, también eso significa que las narrativas de la derecha, que se valían mucho de esos medios, no quiero decir que en esos medios no había periodistas críticos, sí había. Los medios nunca han sido tan burdos de no tener ni un solo periodista crítico o por lo menos, digamos, moderado, que no sea tan evidente su filiación ah, ideológica y de clase. No podemos ser tan, me incluso cuesta recordar uno.
A mí me cuesta recordar periodistas críticos en los últimos 20 años después del asesinato de Jaime Garzón. Pues ¿Cuál mira la periodista antigua crítico hubo? semana. La antigua semana tenía periodistas críticos y columnistas críticos como Antonio Caballero, a pesar de que Semana también le hacía muchas veces el juego al gobierno. O sea, Semana le Ujú, sacaba escándalos a los gobiernos de turno, pero Semana también les hacía el juego. Y eso es lo que Chomsky explica en la manufactura del consentimiento. Mejor dicho, la crítica se de acuerdo. permite, pero dentro de unos límites ya bien establecidos. Pero Semana, por ejemplo, ya no tiene la fuerza que tenía antes y no solamente por el cambio de dueños, porque la gente está cambiando la manera en la que se informa. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Si la derecha antes se valía para su reproducción ideológica y política y electoral de la simpatía de clase y de intereses de ciertos medios, ya no tiene esa ventaja. La derecha también se ha creado sus medios alternativos, por supuesto que sí, y son los medios alternativos de una calidad muy baja, pero que le sirven a la derecha para reproducir sus narrativas. Ahí está, Ujú, cualquiera los puede ver, ujú. son de una calidad muy baja. No los recomiendo a menos de que uno tenga un interés académico en ver qué es lo que está diciendo la derecha, pero ahí están los medios, empezando por Semana, ¿no? Ujú. Sí, Cuya todo calidad por ejemplo, periodística, pues, el experimento de esta señora María Andrea Nieto, ujú, a mí me parecía como un experimento social, me parecía escupir odio, mm, de una forma tan descarada, pero tan exitosa, porque la vieja se metía en sí, la agenda nacional, así es, así es. pero es absolutamente aberrante, en serio, aberrante ese tipo Eso es de cierto, y medios. mira que en parte Trump ganó gracias a las redes sociales, en parte, no Ujú, quiero decir que totalmente. Rodolfo Hernández casi llega a ser presidente de Colombia a punta de TikToks. Entonces, ujú, el rol de los medios ahora es diferente. No quiero decir que no sean importantes, claro que son importantes y siguen siendo claves en la formación de la agenda de lo que se está hablando, ¿no? Pero ya no son ¿cómo decirlo? Ya la derecha no los puede usar como antes porque ha habido una descentralización de la cultura y los medios. En todos los países, o pues hay excepciones, Corea del Norte, qué sé yo, pero en el 5% de los países eso es lo que ha venido sucediendo gracias al Internet. Y entonces ujú, esto es una oportunidad para la izquierda. Y ha sido una oportunidad de la izquierda desde que empezó a suceder, porque ya hay maneras efectivas de contrarrestar la hegemonía mediática de la derecha. Entonces, claro, antes la izquierda tenía sus periódicos y sus revistas culturales y qué sé yo, pero con una circulación muy limitada, muy chiquita. Realmente, ujú. ¿cuántas personas comparadas con el tiempo leían La Voz? No, ¿Cuántas? Es decir, una circulación muy limitada. Y eso quiere ujú. decir que las voces de izquierda, pues, y la ideología de izquierda era muy difícil de poner a circular, De divulgar y de de defender, divulgar, menos. exactamente, exactamente. Eso ya no es así. Ok. Entonces, Y ¿vos ves un cambio mental y social suficiente como para que el progresismo se consolide? pues te cuento una anécdota. Mi abuela, abuelos maternos, fueron de derecha toda la vida. Una Ujú. derecha moderada, pero derecha al fin y al cabo. Sí. Una derecha que nunca hubiera votado por Petro, nunca hubiera votado por la izquierda. Porque, claro, ellos siempre se informaron con RCN y con Caracol y entonces pues tenían una visión del país que, pues, ¿no? Como mucha gente de su generación, era el producto de esa manera de informarse. Pero mi abuela en sus últimos años dijo, ¿por qué no darle una oportunidad a Petro? O sea, ella ya vio que había cosas que estaban cambiando y que a pesar de que ya no tenía acceso a estos nuevos medios, ya como que la hegemonía de la derecha, la hegemonía ideológica se estaba resquebrajando. Ellos creen que hay un triunfo absoluto de la izquierda en materia de hegemonía cultural. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que hay una debilidad de la hegemonía, un resquebrajamiento de la ideología de la derecha y ya no son tan fuertes como antes. Y eso le da una oportunidad nueva a la izquierda, independiente de los logros o no de este gobierno. El gobierno, como todo Ujú, gobierno, ha cometido errores, tiene problemas criticables tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero más allá de eso, sí puede, la izquierda sí puede, o sea, hay un proyecto de izquierda en el país que sí puede seguir disputándole la hegemonía a la derecha y que de hecho lo ha venido haciendo exitosamente. Y además, como lo
lo decíamos al principio, estas voces, entre comillas, autorizadas de la derecha, la tecnocracia, estos 15, 20 tipos que monopolizaban hasta cierto punto unas discusiones importantes para el país, ya no tienen el prestigio que tenían antes. Y Ujú, muchas personas han venido ganándoles espacio en las columnas, en Twitter, en YouTube, etcétera, en la academia misma. Y entonces ya, aunque sean círculos relativamente poco relevantes a nivel electoral, es decir, son poquitas personas a las que les interesan esas opiniones, incluso en ese campo ya también ha habido un resquebrajamiento de la derecha y de su prestigio y por lo tanto un proyecto de izquierda creo que sí tiene posibilidades, mejor dicho, el postpetrismo tiene posibilidades electorales importantes. Ya la ujú, cuestión de cómo se haga la campaña y cómo se vendan a los candidatos y qué es lo que dicen y dejan de decir y todo eso, pues eso ya es impredecible, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar en unas elecciones. Una semana se siente como un año, muchas cosas pueden pasar, que ujú. cualquier desliz, cualquier cosa puede costar unas elecciones. Es impresionante lo que cuestan los detalles en elecciones, pero que la izquierda tiene posibilidades, sí, sí tiene posibilidades. Bueno, pues chévere, eso digamos, desde el día a día y no desde lo político, desde lo filosófico, desde la cotidianidad, tú sí ves un cambio listo, chévere la anécdota de la abuela, pero tú ves que hay un cambio popular en cuanto a sí, al menos a la no criminalización de la izquierda. Sí, sí, yo creo que sí. Primero porque en este gobierno, precisamente el campo popular por fin ha tenido voz política. La derecha, en su discurso 20 juliero, que también lo tiene, siempre dijo ser la voz del pueblo y representar los intereses populares, pero es obvio que eso no es así. Y ya mucha gente Ujú, se dio cuenta de eso y se dio cuenta de que realmente la derecha no escuchaba a la gente, en muchas ocasiones se oponía justamente a lo que las organizaciones sociales decían, a lo que los vecinos decían, a lo que, ¿no? Y eso se nota incluso en la representación, ¿cómo decirlo? Hasta fenotípica, ¿no? Es decir, si tú ves a los ministros y a los presidentes pasados, son ministros y presidentes de otro país, es decir, no se ven como la gente común y corriente. mm. Mm, ¿A ti te parece que Andrés Pastrana se ve como un colombiano común y corriente? A mí me parece que no. Y Ah, no no, bueno, habla el como factor colombiano común. racial de las clases altas colombianas yo creo que es algo como debería ser un subgénero del estudio de las élites. Yo creo que todavía a nosotros nos hace falta mucho estudio de nuestras élites y ese factor de la blanquitud de nuestras Mm, élites, porque tú ves, por ejemplo, la élite cartagenera también es blanca, mm, la élite paisa es blanca y para ellos la raza también hace parte fundamental de sus criterios de distinción. exacto. Pero bueno, Pero mira ya no que en este hablemos más de gobierno esos. Pero mira que en este gobierno han nombrado de ministros a personas comunes y corrientes, que se ven como cualquier hijo de vecino. Y eso a la Sí, derecha le da muchísima rabia, pero creo que en el campo popular ha sido un factor de identificación importante. No ujú, quiero decir que la gente vaya a votar por un proyecto de izquierda o por lo menos los sectores populares solo por eso, por supuesto que no, y eso también no, implicaría subestimar el clasismo que la misma clase popular puede tener, ¿no? La admiración claro, por la blancura, en fin. Eso también ujú, existe en las clases populares, no hay que ser ingenuos. de acuerdo. Pero también es un factor importante, creo, que Mm, efectivamente ha habido una cierta representación popular, incluso a nivel puramente simbólico. Claro, tú puedes verte como una persona de clase popular y votar y actuar como una persona de derecha. Eso no tiene, digamos, necesariamente una significación en el actuar político de quien viene de las clases populares, pero creo que sí es importante a nivel simbólico el que claro. efectivamente la clase popular se vea a sí misma en el gobierno. Sí, y sobre todo, pues yo sé que este tipo de manifestaciones en espacios como este tampoco van a cambiar nada, pero yo creo que también es un paso necesario que en espacios como estos, porque a mí ya me han dicho que esto parece un podcast de gomelos rolos hablando de cómo arreglar el país, pero a mí también me pareció muy bonito y ahí me pongo romántico cuando pusieron a la embajadora en la ONU que era una indígena arhuaca o no sé, pero que iba ya con su vestimenta tradicional, me pareció, sí, quizás no tenga todos los diplomas o lo que sea, pero me pareció simbólicamente muy bonito. Yo creo que también es un momento para que Colombia empiece a hacer ese ejercicio a la inversa, no de la aspiracionalidad,
no sé si existe esa Mm. palabra, de que me represente gente con diplomas y gente más guapa que yo, sino también de que nosotros, los gomelos del Rosario, los gomelos de los Andes, podamos empezar a reconocer el valor de ver a personas de a pie en ese tipo de cargos y reconocer el valor de ese tipo de gestos, Sí, así ¿cierto? es, que no sean los mismos de siempre en ese tipo de cargos. Ujú, Es importante. Eso no quiere decir que ahora nosotros estemos diciendo que todos los cargos tienen representación popular, que no haya nadie del viejo régimen en el nuevo. No, por supuesto que sí, obviamente. Los cambios no suceden así de rápido. sí, Hay que saber cómo funciona la política para entender que eso es imposible esperarlo en 4 años, o en 8, o en 12. Eso no es como la gente se imagina. De todas maneras, es importante que haya representación de los intereses populares en el gobierno, porque eso es lo que uno esperaría en una democracia, y sí. eso, la verdad es que ha escaseado mucho en los gobiernos anteriores. No quiere Absolutamente. decir que todo lo que Bueno, los gobiernos entonces, anteriores haya sido antipopular. Eso es dale, termina. imposible, porque ningún gobierno puede durar siendo totalmente antipopular. Hay que hacer ciertas concesiones, pero creo que este Eh, sí es el primer gobierno popular. entonces, Bueno, para dale. terminar, Si quieres cerremos. juguemos sí, cerremos. Para jugar un poquito a la autocracia, ¿cuál es tu fórmula presidencial y vicepresidencial ideal para continuar con el proyecto progresista en Colombia? La verdad no te podría dar Sin una compromiso. respuesta porque ahí, como diría Hegel, uno tiene que esperar a cómo se desarrollan las cosas para entenderlas. Mejor dicho, es muy Ujú, pronto, o me parece a mí muy pronto, sin conocer bien las propuestas y el proyecto de país de los distintos candidatos. Todavía está muy gaseosa la cosa, como para ujú, tener un ideal, no solamente en términos de lo que me gustaría que fuera Colombia, sino que tenga posibilidades de ganar, porque a veces uno dice, ujú. bueno, esta persona merecería ganar, pero no necesariamente es electoralmente viable. Eso también hay que Ok, tenerlo en cuenta. Hay que ser realistas políticamente, mejor dicho, saber qué se puede y qué no se bueno, puede, y me gustaría primero escucharlos y verlos debatir y sentar sus posiciones y qué tal yo te diga ahora una cosa y en 2 meses ese candidato o esa candidata esté diciendo una cosa con la que yo esté profundamente en desacuerdo, que sea muy vergonzosa, qué sé yo. Entonces me empiezan a pues le sacar damos este video, pero palo. usted apoyaba a Menganito. Yo quiero esperar a ver qué dicen, ¿no? Antes de casarme con Bueno. alguien. Muy sosegada, muy aplomada tu postura en todo, Tomás, pero muy valiosa. Muchas gracias por el tiempo. Y pues aquí siempre bienvenido. Y cuando ya tengamos mejores candidatos, hacemos una aquelarre de politólogos. No mentiras, invitamos a varias gente para Sí, hablar más mierdita. Bueno, sí, sí, que sí. listo. Bueno, Vale, bueno. Tomás, gracias. Gracias.